Hola y buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende a qué hora estén viendo este video. En esta ocasión vamos a ver cómo se crea este gráfico de velocímetro con solo 4 pasos. Iniciemos. Vamos a nuestra hoja de práctica. El paso 1 va a ser completar el 100%. Esto refiere que debemos de realizar una resta en esta celda donde estamos ubicados. Entonces escribimos igual 100 porcentaje menos el valor de esta celda, seleccionamos y enter. Recuerden que esta celda ya está en formato de porcentaje, por eso debemos colocar este signo, porque si lo quitamos lo que va a hacer es la resta la va a multiplicar por 100. Volvamos a colocárselo. Aquí podemos cambiar el color blanco y relleno rojo. Paso número 2 es crear nuestro gráfico de anillo. Antes de crear el gráfico debemos seleccionar las dos celdas. Nos vamos a la pestaña insertar, buscamos nuestro gráfico en la sección de gráficos, circular y elegimos el último. Aquí solo va a ser cuestión de colocarlo donde lo necesitamos y vamos con el siguiente paso. A continuación, para crear la dona, seleccionamos nuestro gráfico, vamos a pestaña insertar, vamos a volver al paso 2, circular y elegimos aquí. En el caso que queramos personalizar el ancho de este diámetro, damos clic derecho, formato serie de datos y en tamaño del agujero de la dona lo podemos cambiar. Seleccionamos e ingresamos 55, coloquémonos de nuevo a 50 y como pueden ver aquí es donde se hace ese cambio. Para el último paso, que es ni más ni menos que colocar las etiquetas, no porque así solo parece una especie de flotador. Tenemos dos opciones. El método básico de colocar la etiqueta, que sería, tenemos seleccionado nuestro gráfico, nos vamos a la pestaña diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico y etiqueta de datos y le damos a mostrar. Y como pueden ver, ahí están las etiquetas representando los porcentajes que están en estas celdas. Y aquí solo sería cuestión de seleccionar, pestaña inicio y aumentar el tamaño, cambiar el color de la letra. Volvamos a la pestaña y quitemos a ninguno. La opción 2, que es el método personalizado, nos vamos a la pestaña insertar, buscamos texto, damos clic en caja de texto, seleccionamos y colocamos. ¿Qué dato va a ir aquí? Bueno, el de la celda E7. ¿Cómo lo colocamos aquí? Bueno, nos vamos a la barra de fórmula, escribimos igual, seleccionamos la celda y enter. No se ve porque está en color blanco. Doble clic, control A y cambiamos su color y aumentamos su tamaño, ¿no? Creo que en 32 está perfecto. Solo es cuestión de centrar esto. Creo que ahí está. Por último, solo nos faltaría cambiar el color de esta serie, de la serie color naranja. La seleccionamos, podemos dar un clic sobre cada porción de la barra y cuando miremos que en el menú de la derecha está el color que vamos a cambiar, pues simplemente elegimos el color. Este va a ser representativo del celda F7, entonces va a ser rojo. Y para cambiar este color y sean iguales con este, un azulito más claro, vamos a probarlo. Damos clic afuera, cambiemos este valor a 85, 47, 62. Así que ahí lo tuvieron, nuestro gráfico de velocímetro hecho de una forma súper rápido. Y con esto terminamos por el día de hoy. No olviden suscribirse, comenten y denle un gran like. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial.